Eso ya es otra cosa. A ver. Bueno, también, pero entonces aquí en México sí hubo ese chismazo. en Estados Unidos, en Texas, Lo vamos a Texas, traer porque evidentemente ya con el paso del tiempo estoy hablando de una huella de yeso que nosotros recabamos en los Tuxtlas, Veracruz, del 2006. Esto lo sustrajimos del ataque del rancho, de una especie de granjita muy pequeña, porque eran muy pobres esos señores. O sea, nosotros no vimos a un granjero con miles de cabezas. O sea, vimos a un granjero con 8 borregos muertos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Efraín Ochoa, acompañado de Antonio Zamudio y Alfredo Villarreal. Estamos aquí en el tercer episodio de su podcast Mitos Insólitos y hoy el tema que trataremos son criaturas míticas. Todas esas criaturas que vienen de la mitología, que no sabemos si son reales o no y que llevan muchos, muchos siglos en la boca, pasando de generación en generación, de boca en boca, esas historias acerca de ellas. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bien, mi queridísimo Efraín, muchísimas gracias, como siempre, aquí con todos ustedes en Mitos Insólitos, acompañado de mis dos amigos aficionados del fenómeno y de su servilleta, pues, más que un profesor, un estudioso del tema. Gracias. Pues yo también aquí ya muy contento con ustedes. Ahora sí vamos a hablar de monstruos, de criaturas que según esto toda la gente que de la zona donde aparecen la ven, pero nunca hay restos, nunca hay fotos, nunca hay video, no hay que hay más que el boca en boca, y esto es lo que vamos a tratar de analizar hoy, de si realmente son reales estas criaturas o son parte del folclore de las culturas de alguna región del mundo. Bueno, pero a ver, estás diciendo que no hay fotos. De repente, por ejemplo, del monstruo del lago Ness, seguramente has visto la clásica foto que está el agua y ahí se ve la manchita del brontosaurio. Al rato, ahorita que más adelante hablamos de eso, pero esa foto ya dijeron que fue un submarino que tenía como un bracito de arcilla y que fue una trampa. En los años 70 ya por fin hicieron como un estudio y ya llegaron a la conclusión de que todo fue una tomada de pelo. Entonces realmente no hay una foto real. De pie grande, a lo mejor por ahí se ve el video, pero pues, hadas, pegasos, el yeti, aluches, sirenas. Creo que de todo eso no hay nada que puedas decir. Realmente aquí está, ¿no? No, pero ibas a la Arena México y veías a Luche con tinieblas, ¿qué onda? Ahí sí, hasta te puedes tomar tu fotito con él, ¿qué onda? Pues sí, pero pues bueno, eso quedó de ahí salió todo el mito del duende maya, pero ya vamos a hablar a más profundidad al rato de dónde viene la idea, qué es lo que hacen estos duendes y que no solamente es el luchador que todo el mundo queremos, que ahora no sé si qué bonito es el mismo luchador, ¿no? No, yo creo que no, porque ya 30 años después, en una de esas ya hasta se nos quebró. Y ya se murió el perro aguayo y hasta el hijo. ¿Qué podemos esperar de Aluche? Que salía en los 80s, hasta con Capulina. Sí, qué buen personaje era ese. Oye, Pero pues yo veo que están así debrayándose, pero bien bonito los dos, diciendo cada disparate. bueno, pero para empezar, a ver, Antonio, ¿qué es una criatura mítica o mitológica? Hay un estudio, hay una ciencia, una paraciencia que estudia los animales críptidos. A eso se les denomina. Dentro de una clasificación de fenómenos paranormales existe la criptozoología, que es esa paraciencia que estudia todo tipo de animal o criatura mítica o que está totalmente guiado en un posible sí o posible no de su existencia, y que se encarga también de la mano de la biología y de la mano de la zootecnia, o zoología, perdón, más bien, de incluso avalar la existencia de especies que no han sido clasificadas ni estudiadas por estas dos ciencias. O sea, esto no es como prácticamente decir, ay, güey, ese yeti sale ahí. No. O sea, sí hay un estudio muy profundo. Pero, por ejemplo, estás diciendo que es como de zoología y eso. ¿Las hadas entran en criaturas míticas? No, y eso es donde te va a marcar. Por eso les decía que están hablando disparates. Porque lo que remite a las criaturas, vamos a ponerlo de literatura,
conceptualizadas bajo cuentos y cosas así, remitentemente a los cuentos de hadas. O sea, lo que son los elementales no pertenecen a la criptozoología, no son críptidos. Los elementales son supuestamente organismos que cohabitan con la existencia desde que el hombre es hombre. Y se habla no solamente por un conocedor y un doctor que los clasificó, es un doctor botánico suizo que se llama Paracelso. Entonces este cuate fue el primero que hizo la clasificación de los elementales. Y él no lo remitió a la criptozoología, simplemente fue como parte de la flora. O sea, sí tiene un contexto un poco más liado hacia la botánica. Entonces, ¿Y los duendes van más para ese lado que para la criptozoología? Totalmente, porque los Entonces, duendes son como criaturas fantásticas más bien, y de otras son como criaturas míticas. Ajá, o sea, es que lo mítico deviene ya lo habíamos comentado en Mitos Insólitos. El concepto de mitológico deviene de una anécdota, de alguien, de un posible testigo que lo vio y lo platicó. Tal vez no tan documental como ahora tenemos, cada uno de nosotros tenemos una cámara en nuestros bolsillos, pero en aquellos entonces, pues había, de eso te puedo hablar incluso de libros apócrifos que le llaman acerca de la botánica como tal, el código Voynich, creo es uno de ellos, que no sabe de quién lo hizo, por qué lo hizo y clasificó un montón de plantas que supuestamente son medicinales y mágicas y todo este rollo, ¿no? Entonces son cosas que ahí se remite a lo documental de un estudioso que sí pudo constatar esto. Entonces es como una herencia, ¿no? Y en el ámbito de la criptozoología, pues vienen incluso animales o microorganismos que no habían sido clasificados por la zoología ni por la biología, y que gracias a la criptozoología ya son clasificados como parte de la existencia en la vida. Oye, pero a ver, entonces, para ser parte de la criptozoología, ¿tienes que tener elementos de un animal? ¿O qué onda? Porque zoología es de eso, ¿no? Viene de tener elementos de animal. Entonces, se podría entender más o menos, no sé, tipo un unicornio, los sabuesos del infierno, como quieras, que como vienen de un caballo y otros vienen del perro, esos sí entrarían dentro de criptozoología. Pero lo que dice Zully, por ejemplo, las hadas o los duendes, como no vienen de un animal, a lo mejor va por allí esa definición, como que podría ser algo. Pero aunque sea también mítica, porque un duende pues también va de generación en generación, de que si le das de comer, de que si lo tienes, etcétera. Entonces también es... Claro, pero si tú te das cuenta, la morfología de un duende o de un hada remite al ser humano. Ajá, sí. O sea, no, justo lo acaba de hacer muy bien Efra. Como criptozoología, tal cual, viene del críptido y de zoología, o sea, de animales. Y sí remite a clasificaciones enteramente de criaturas o animales. Por ejemplo, aunque el Sasquatch o el pie grande es la similitud de un hombre, entre comillas, porque muchos lo confunden como un hombre peludo, y no. Hay científicos que han averiguado el trasfondo del Sasquatch, incluso no solamente el Sasquatch, el Yeti, ¿no? Y el Yeti, por generación en generación, ha sido transmitido de la existencia del Yeti, ¿no? En el Himalaya. Sobre el pie grande, el Sasquatch, ¿tú crees que el video que es de los años 60, del 67, en el que se ve caminando en California y como que voltea la cámara y después se sigue caminando, ¿tú crees que es real? Sí. ¿O crees que es un cuate disfrazado ahí como de chango o orangután? Es el primer videoclip difundido públicamente de un posible Sasquatch, hablando de John Patterson, me parece que es el autor del video. Ajá, Roger Patterson. Roger Patterson. Entonces, pues es un vacacionista o algo así, no me acuerdo qué se dedicaba Patterson, y tuvo la oportunidad incluso el video de la cámara pues es de aquellos entonces. Sí, pero también pueden decir que se puso de acuerdo con gente del lugar, se hicieron un disfraz de tipo de Sasquatch, así como peludo a lo lejos, o sea, con esas cámaras pues no iba a ser con mucha definición, entonces también puede ser una tomada de pelo. Entonces, ¿dónde está la línea de si existen o
es una tomada de pelo, porque también de Sasquatch llevan años diciendo que existe y nunca se ha encontrado un cuerpo, ni pelos, ni restos, ni nada. No. Es que evidentemente no todo es público, mi querido Alfred. De nuestros grupos de investigación, por ejemplo, en el caso mío de un organismo como la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, tenemos alianzas y contactos con otras agencias en todo el mundo. Y esas agencias se dedican a la investigación y no propiamente hacen un documental específico para las redes sociales, por ejemplo. O sea, es como un gremio es como una especie, no quiero remitirlo a esto, pero para que me entienda la gente, es como una especie de logia. En la logia habemos muchos investigadores y nosotros documentamos casos o posibles críptidos o posibles seres fantásticos con una averiguación y una profunda investigación. Lo estructuramos y lo compartimos con otras instituciones. Esto lo hizo desde el principio la SPR, Society Psychical for Research, que su primera enmienda era el análisis de la psique del ser humano, pero ahí devienen un montón de paraciencias. Entonces yo sí te puedo decir que sí hay, pero que no las conozcas tú ni Efra, eso es otro boleto. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué has visto o qué evidencias has visto en tu caso en particular, tú, Antonio Zamudio? De pie grande. De pie grande o del que quieras. De pie grande no, solamente incluso lo comentaba en el podcast anterior. Yo compartí material que me enviaron los canadienses, hay una agencia en Canadá, y me enviaron material muy bueno acerca de la posible voz del Sasquatch. Entonces, de hecho lo compartimos en el podcast pasado y fue un exitazo. ¿Por qué? Porque ahí sí fue un análisis profundo, no solamente de escuchar la voz de ronca o fuerte de un posible hombre o bestia que hacía un eco estruendoso y que simplemente estabas haciendo como fonética de cosas guturales. No era demonio, no era nada. Tú te pones a escucharlo y de verdad dices, la inmensidad de este ser ha de ser muy grande como para tener un diafragma tan grande para hacer una entonación en un bosque de Canadá y hacer que retumbe toda la voz en una hectárea o más, ¿no? Entonces, había no solamente sonido, sino también había la clásica huella plasmada en la nieve. Sobre esto hay un libro que si quieren leer, está entretenido, no es lo mejor, pero se llama de Max Brooks, es el rey de los zombies, es el que hizo la guía de supervivencia zombie, Guerra Mundial Z, todas esas. Acaba de sacar hace un par de años un libro que se llama Involución, que se trata de una sociedad que está por San Francisco, en unas casas completamente ecológicas y ya sabes, sustentables, alejadas de la sociedad, y hay como un problema con un volcán, hay como medio erupción de un volcán y empiezan a ser atacados por Sasquatch, por pie grandes. Entonces es como un estudio de cómo sería esto, que atacaban en grupos, cómo son los llamados, los gritos, y cómo estas personas que sobreviven a la erupción tienen que sobrevivir a los pie grandes, y es como un diario que encuentran de una de las sobrevivientes, y día a día cómo estaba el macho alfa o la hembra, y cómo se empezaban a pelear entre ellos. Antes de que hagas spoilers más del libro, que mejor que lo vayan y que lo lean, es que el estudio del Sasquatch no es un humano con pelo comportándose como simio. O sea, el estudio literal de la criptozoología acerca del Sasquatch, Yeti, pie grande, como quieras llamarlo, es el estudio de un posible eslabón perdido. Y eso se dio a conocer incluso no por los criptozoólogos, por los propios zoólogos. O sea, hay un eslabón perdido en la cadena evolutiva del hombre. Sí, Ajá. ¿Qué? Se quedó pasando. Congelado el Juli. Repite tu pregunta, te quedaste congelado, carnal. No te escuchamos. Que yo estaba leyendo y también vi que era un tipo de primate asiático que pasó hace a lo mejor más de 100,000 años por un Gigantopithecus, y que a lo mejor de ahí evolucionó a lo que hoy conocemos como el Sasquatch. Ese es el punto donde entra el estudio, hermanos. O sea, no es una cuestión de
pie grande y nos gustan los estrafalarios, y se empieza a denigrar por tantas hartas estupideces que luego la gente comparte, perdón, pero eso es una realidad. O sea, de repente ven un tipo enorme de 2 metros y dicen es un pie grande, o lo visten de simio y hacen un video. Entonces empiezan a denigrar el concepto, pero el estudio de trasfondo, de atrás, que hoy voy a plantearles uno de los casos que yo investigué en el 2006, donde tiene que ver un críptido. Bueno, el estudio profundo que haces acerca de la posible especie animal, pues estás hablando de un animal que se comporta en manada, que tiene cierto núcleo social dentro de su manada, que come ciertos elementos de la naturaleza, o sea, han encontrado desgarramiento de las cortezas de los arces, o sea, son cosas más profundas que para el estudio profundo de una investigadora o de un investigador le remiten más cosas de la posibilidad de su existencia, más allá de salir al público y decir, miren, yo grabé a pie grande cagando. ¿Sí me explico? Oye, y por ejemplo, dices que es un eslabón perdido. ¿Sería el mismo caso para el Yeti también? Es que es lo que de alguna forma han arrojado las investigaciones. O sea, el punto es de que no lo traten como un hombre, sino lo tratan como una bestia. Pero si es un eslabón perdido también, porque está en diferentes culturas de continentes o de regiones tan lejanas como puede ser un Yeti, que puede ser más como hacia el Asia, o aquí en Estados Unidos, que es un poco más cerca a las... Acuérdate que los animales endémicos de cada zona también hay cierta similitud con otros animales, y no propiamente que sean denominados como tal. O sea, pueden ser, por ejemplo, de venados. Te puedo explicar de venados, hay un montón en todo el mundo y todos son diferentes especies, pero sigue siendo un venado, ¿me explicó? Ajá, pero no es un eslabón perdido, que es como caso único, raro y súper exótico. No, es que también la diferencia es que pensamos sugerimos que es una sola bestia. Por ejemplo, ahí yo entro de lleno a la investigación que nosotros hicimos en los Tuxtlas, Veracruz, y nosotros lo encontramos buscando otra cosa, ¿eh? O sea, nosotros íbamos 2006, 2007, íbamos en búsqueda de una casona que estaba en los esteros de los Tuxtlas, Veracruz. Nuestro tema era rollo paranormal en el sentido de espíritus y demás. O sea, nosotros era ir a la casa, recabar evidencia, Dentro del recorrido que hicimos en los esteros, 2 granjeros a nosotros y nos empiezan a gritar, ya vienen los del gobierno. ¿Por qué les digo esto del gobierno? Porque antes nosotros usábamos traje negro y íbamos a las investigaciones con traje negro. Sí, no lo niego. Fuimos los hombres de negro de un programa de televisión muy popular en Canal 4. Entonces, pues nos íbamos así porque también traíamos cámaras de televisión. Entonces empieza a decir uno de ellos, bien, los del gobierno, hay que decirles, a lo lejos, estábamos acercándonos en la lancha a la especie de terreno firme, y dos de ellos nos dijeron, no, nos acaba de atacar el chupacabras. Y nosotros estábamos en otro boleto. O sea, de hecho, incluso y eso yo te lo puedo constatar con todos los que estaban involucrados ese día. El camarógrafo me dice, híjole, es una mega nota, ¿no? Y yo le decía, olvídate de los fantasmas, ahora vamos por el chupacabras. Sí, y te voy a decir por qué. Porque en Veracruz, como 6 meses antes, había habido varios ataques en distintas áreas. Y cuando hablo de ataques, hablo de borregos succionados, cabras, o sea... ¿Y sí, así del borrego así seco completamente? Seco. Bueno, yo voy dándoles un preámbulo porque sé que el tema chupacabras está bien denigrado. Y el tema chupacabras, evidentemente, luego los gobiernos que hemos tenido, pues también han ocupado esas noticias pues para hacer sus pantallazos. Entonces, es ilógico pensarlo de otra manera porque pues para el imaginario público la gente de decir, yo me acuerdo del 94, hasta el noticiero, cabrón. O sea, sí, yo me acuerdo que Javier Alatorre tenía, pero todos los días un segmento de chupacabras, ya sabes, con esa música aquí súper amarillista el nuevo ataque del chupacabras, y diario sacaba una nota de eso y toda la gente aterrada. Bueno, hasta salió en los X-Files, hay un episodio de chupacabras, más o menos de esa época también. Hagan un recuento de todas esas noticias, coméntenlo aquí en Mitos Insólitos para que la gente que nos está escuchando
apenas, sepa de qué estamos hablando en lo que yo encuentro mi huella del chupacabras. Pues sí, en esa época el chupacabras era como lo más terrorífico que había. No sabían de dónde venía. Llegué a escuchar que habían empezado en Puerto Rico el chupacabras. Y sí me acuerdo, sobre todo Hechos, el noticiero del Canal 13 aquí de México, el principal. Por lo menos fueron 2 o 3 meses de nota diaria del chupacabras. Y como bien nos dice Antonio, se iban a Tabasco, se iban a Veracruz, se iban a zonas como más tipo pantanosas, no sé por qué, no eran como en llanos, eran como zonas muy cálidas, muy calientes de México, y de ahí siempre vi una nota que si las gallinas se habían comido, que si los borregos, pero después no sé si eso también va como en ranchos de Estados Unidos, que también he leído de mutilaciones de ganado que les quitan los ojos a las vacas, o nada más o eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. A ver. Bueno, pero entonces aquí en México sí hubo ese chismazo. Lo vamos a ver, porque evidentemente ya con el paso del tiempo estoy hablando de una huella de yeso que nosotros recabamos en los Tuxtlas, Veracruz, del 2006. Esto lo sustrajimos del ataque del rancho, de una especie de granjita muy pequeña, porque eran muy pobres esos señores. O sea, nosotros no vimos a un granjero con miles de cabezas. O sea, vimos a un granjero con 8 borregos muertos, succionados. ¿Y esto estaba como en el corral de los borregos? Y esto estaba, la huella, esta estaba ahí. Y para los que nos están escuchando y no están viendo el video, es más o menos una huella que diríamos como de 20 centímetros de diámetro aproximadamente. Más o menos. Sí, como de una mano grande. Y tiene forma como si fuera de un felino, ¿no? O perro. Se ve como si fueran las almohadillas de un perro o de un gato. No son dedos o se ven relativamente diferentes. Está la parte del centro, hay como 4 dedos, pero los de abajo, eso es lo que está hay otros dos, pero no sé si son dedos o es como un taloncillo, algo así. Estos son garras. Y abajo como un espolón, como las almohadillas de abajo, como que esas no son comunes en los animales, ¿no? Esas. Y te presenta el quinto dedo como espolón, pero lo guarda aquí. Te voy a decir por qué. ¿Es como retráctil? Sí, te voy a decir por qué nosotros tenemos todo esto. Recabamos las huellas, tuvimos la oportunidad de que en ese momento, una noche antes había atacado el chupacabras, los cadáveres estaban casi recién vaciados, no estaban en putrefacción, exacto. Yo ahí, pues, te digo que tenemos varios colaboradores en todo México, y le marqué a uno de mis colaboradores en Veracruz, que es del grupo DALEF, el ingeniero Lascano. Le dije, oiga, ingeniero, estoy justo en uno de los ataques. Me mandó zootecnista, me mandó biólogo y zoólogo. Y entre los tres determinaron, esto no es una huella de un felino endémico de la zona. Ajá, como un jaguar que hubiera llegado allá o algo así. No, además de que el peso del animal, estos señores, esto es un dedo. Esto es el peso del animal así. Entonces ellos decían que incluso su envergadura no podría corresponder a la de un felino común. O sea, casi el tamaño de un león. Así. Sí, si fuera, tiene que ser como tigre o león, así gigante. Y estamos hablando de un animal como de 100 kilos, más o menos. No, más. ¿Por qué? Entonces ya empiezan ahí las pesquisas. ¿Qué es lo que yo te decía? Nosotros en ese momento pudimos... por ahí tengo las fotografías. De hecho, llegó el Sol de Veracruz, levantó la nota. Y recuerdo perfectamente que los dos granjeros me decían, ustedes del gobierno, por favor, díganles que nos hagan caso. ¿Y los borregos qué marcas tenían aparte de estar secos? ¿Tienen como mordidas de vampiro? Eran 2 orificios, ahí te va. Eran 2 orificios en el cuello y en la parte del vientre, en el líquido lumial, algo así me explicó el zootecnista, tenía una rajada, como una especie de abertura que presumiblemente lo había hecho con la garra retráctil. Y aparte, esa cortada era como si fuera de precisión, así como si fuera de bisturí o desgarrado. No, ese es otro punto. El zootecnista me dijo, a ver, o sea, este es un animal que por alguna razón no sabemos por qué succiona, cómo lo hace, para qué lo succiona. O sea, sí tiene como las propiedades de un vampiro, pero de un vampiro como un murciélago, pues lame o
o medio succiona ahí con su Ajá. lengüita. No, este cabrón les mete algo, los absorbe y madres, les raja el líquido lumial, algo así me ¿Eso es decía. como por el abdomen? Sí, que justo, Como si fuera una turbochela y sacan toda la sangre del cuerpo. pues algo parecido, hermano. Pero yo, por ejemplo, yo lo que te puedo decir es que esto yo lo vi sin buscarlo. Pero No, aparte encontraron como pelaje o algo así del animal o nada más la huella. hicimos un levantamiento de posibles evidencias. Hay pelo que yo lo mandé a estudiar y analizar con otro colega, con una colega amiga mía que se llama Annalisa Cid, que estudia el fenómeno de los ovnis. Ella también recabó pelo en otra zona de Veracruz. Te voy a decir por qué, porque al final del día nosotros somos como periodistas, estamos en la zona y si nos cae la nota vamos sobres. Entonces, pasó lo mismo, nos olvidamos de la investigación de la casa de la condesa, que se llamaba, y nos quedamos ahí todo el día. ¿Por qué? Porque dije, bueno, okay, ¿cómo recabamos esta información? Le podemos tomar fotos, pero quiero sacar la huella para que la analicen. Y justo la huella era tan pesada y estaba en lodo que se pudo tomar los detalles de los cojinetes de los dedos. Estos. Y aquí una pregunta sobre esto. ¿Por qué de repente fue un boom del chupacabras, ataques diarios, todo el mundo estaba aterrado de que iba a perder su ganado, lo que sea, y de repente, se callan, ya no hay más noticias de chupacabras, dejó de atacar? ¿Qué pasa con eso? Más bien yo creo que dejó de ser público, hermano, porque ataques todavía había. Incluso hubo ataques en el 2019. O sea, y no solamente atacaba ya ganado, sino ya también hubo más de 6 ataques a humanos. Y con las las 2 hendiduras en el cuello. Evidentemente los sobrevivientes, pues evidentemente se defendieron como pudieron. O sea, no es lo mismo un animal que le cae un depredador que le cae. Lo que presumimos es que los cuartos traseros son muy, muy fuertes, muy grandes, que se yergue, que tiene una forma un poco bípeda, y sí, en algún punto el biólogo me dijo, para no hacer ruido tendrá que en algún punto brincar de un árbol a árbol, porque no se dan cuenta los animales cuando los atacaban. Entonces, ahí empiezas a hablar un montón de pesquisas como también irracionalidades como las que hemos visto. O sea, ese es el punto de la investigación, señor. O sea, no decimos, sí, es el chupacabras. Pero ¿se sabe de dónde es el chupacabras? ¿Cuándo inició? ¿De dónde viene? ¿De dónde empezó la historia o el mito? Hay un dato impreciso que habla acerca de la Segunda Guerra Mundial, de un experimento alemán. Eso se me hace que es un mito. Eso me suena como un Godzilla. Yo sí creo que intervino el hombre. O sea, sí creo que pudiera ser un diseño genético. O sea, sí me queda claro. ¿Y cómo se reproducen? Pero ese es el punto, que no es uno solo. O sea, no es un chupacabras uno. Sí, no, se escapó del laboratorio y ya trajo en friega a toda una comunidad hasta que lo mataron o lo que sea, pero de repente sale acá, sale en otro pueblo, sale en otro lugar, sale hasta en otro país, también hablan de chupacabras. Entonces, ¿cómo se reprodujo este animal si es un laboratorio, si es un producto de laboratorio? Y no seamos también, no nos vendemos los ojos. O sea, ¿cuántos experimentos genéticos no han hecho los gobiernos que no lo sabes y de repente se les escapa o siempre se quieren deshacer de él? Punto. Habrá quien lo sacrifique, habrá quien lo suelte. Punto. Así te lo pongo. O sea, no es de que también tengan una responsabilidad absoluta los cabrones que hacen la gente que hace ese tipo de genética. ¿Tú crees que van a tener la...? Sí, no, si ya te atreviste a hacer todos estos cambios genéticos, ya te vale gorro si mata a alguien o afecta a toda una comunidad, ¿no? Yo sí, pero perdón, Efraín, ibas a decir algo. A ver, no, si quieres terminamos el chupacabras, pero sí tengo una pregunta de otra criatura. Yo sí lo que les puedo decir es que a mi punto de vista, en el caso de los Tuzlas, no había una explicación racional, no la encontramos. O sea, hicimos un estándar de estudio de huellas de distintos animales endémicos, también la analogía con el león, con un león, porque evidentemente hay gente muy responsable que compra leones y se los lleva a vivir, ¿no? Pero también no aplicaba el asunto de que si un león hubiera atacado, ¿por qué tendrían estas huellas de la succión? ¿Por qué simplemente el desgarro? No era como un bisturí. Si era muy limpio el corte,
pero era como una forma que nos dijo el zoólogo, es que el animal cae en la presa, cae así encima, y que su garra hace esto. O sea, sí le encaja la garra y ¡pum! Y que la saca ya. Entonces, una bióloga nos dijo, si utiliza su pulgar como su espolón, o su pulgar es inteligente. Sí, evidentemente sí presumimos que ocupa su espolón, que es como una especie de pulgar. ¿Okay? Sí, como para agarrar mejor a la presa. Y el sigilo que usa o que ocupa este animal para atacar, porque no se dan cuenta los animales. Entonces... ¿Y alguien lo ha escuchado? ¿Mandé? ¿Alguien lo ha escuchado? No, hay muchos videos muy basura. En Estados Unidos, por ejemplo, los tejanos, de repente un mapache con alopecia, más bien un mapache, perdón, con sarna, todo horrendo. Con sarna, acá pues, lo confundían con el chupacabra. Evidentemente tú pelas un mapache y tiene unas dentaduras increíbles, ¿no? O un glotón, también un glotón sí se ve muy, muy feo, pelón, ¿no? Entonces había como muchas cosas que decías, no, por favor, o sea, no juguemos. Y es que evidentemente lo hacen, probablemente para distraer. Claro. O sea, oye, pero, y por ejemplo, ¿no podría haber sido a lo mejor otro tipo de criatura, tipo un nahual? Pues quién sabe, porque el nahual por lo regular, en el comportamiento de un nahual, de la psique de un nahual, que eso lo podemos hablar en otro podcast, no deja expresamente de ser humano. O sea, su psique sigue siendo un humano en posible transmutación de un animal. Pero esos son temas un poco más profundos. Pero no creo que sea un nahual, porque los ataques fueron como aleatorios y en distintas noches. Nosotros llegamos 24 horas antes. Pero para que no sepa, que el nahual, que es como un cambiaformas, como alguien que pasa a ser de humano a animal, o qué es el nahual exactamente. Se presume que es un hechicero de alto rango que puede hacer la transmutación, por eso digo transmutación, no es como una transformación, es una transmutación, porque se transmuta a él, su ser, en un animal. Otros hablan acerca por ejemplo, la tendencia de la creencia del tonal y el nahual de Carlos Castaneda y de Juan Matus, que son como los brujos mayores, por así decirlo, y gracias a ellos se conoce también parte del tonal y el nahual. El paso del nahual quiere decir que el hechicero o el mago se fusiona con la psique del animal. Entonces, esos son otros conceptos, que ya es como creerse el animal. Pero en el otro concepto más místico, si tú quieres, o más mitológico, si tú quieres, es la transformación de un animal. Hay lugares donde aseveran esto, incluso lo ponen en analogía del hombre lobo francés. O sea, imagínate, o sea, al grado de eso, ¿no? Entonces, pues son otro tipo de investigaciones un poco más profundas. Nosotros tenemos la investigación de la bruja nahual de Peñalobos, es muy buena. Es un caso que tiene casi 7 años de investigación y sigue en investigación, porque hay avistamientos. Oye, pero hablando también de nahuales, por ejemplo, hay algunos chamanes que te dicen que si de repente estás en una ceremonia de peyote o lo que quieras, si ves un animal de supuestamente tu animal de poder, que también ellos le llaman nahuales, ¿no? Y otra versión que también había escuchado, que bueno, que el nahual es como ese perro negro que lo llaman el Cerebrus, el Black Dog o el Cusid, la versión inglesa de lo que le llaman el sabueso del infierno, ¿no? Ese perro más o menos como de un monstruo tipo, bueno, de hecho en el que está basado, no sé si se acuerdan, la primera de Cazafantasmas, se me fue ahorita el nombre, Zoom o algo así, el mero malo. El perro como endemoniado. Exacto, o sea, también, exacto. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál? Es que estás diciendo tú la versión, pero o sea, ¿es lo mismo los tres o qué onda? No me iría con el tema directo de nahuales, mi queridísimo Efra, porque es un más profundo todavía que el propio chupacabras. Porque les voy a decir algo, o sea, en la agencia tenemos un caso de más de 7 años de investigación, que cada vez que vamos a esa zona encontramos más indicios. Y no solamente es por la narrativa de la gente, sino también a nivel histórico se dio una especie de guerra entre magos, entre los brujos prehispánicos, los antiguos maestros y los maestros contemporáneos, en el sentido no de nuestro tiempo, sino de la conquista.
sea, sí es un hecho muy profundo y en ellos también hay elementos donde sugieren la transformación de un animal, o sea, de un hombre en animal. Le llaman los diableros y los nahuales, ¿no? Entonces, sí es algo, híjole, la verdad es que tu pregunta es para explicarla bien profundo, entonces no nos va a dar tiempo. Entonces, mejor lo dejamos para otro podcast. Bueno, pero pon tú, ok, dejando nahuales, los convierten en animales, los magos o como lo queramos ver, pero yendo al término de el perro negro, como el Q-Seed, como le quieras llamar, eso son dos cosas aparte. El Hellhound, que es conocido en el folclore americano popular, es el sabueso del infierno, es el que va por las almas después de los tratos o convenios que hacen con demonios. Pero ese sí es puro folclore, esa sí es pura historia. Exactamente, eso sí ya sería una leyenda. Oye, pero es que justamente es lo que te iba a preguntar. Una amiga, tal cual, estaban grabando un video en Posada del Sol. Los que no sepan, son unas ruinas que hay aquí en Ciudad de México, en la colonia Doctores, pero bueno, estaban grabando un video ahí y decían que sí se les apareció un perro negro un par de veces. Entonces, ¿existe alguna criatura mítica similar? Porque hay diferentes nombres para el mismo, ¿no? Y sí ha habido un par de avistamientos de esta figura. Ahí yo creo que me remitiría a más bien el análisis de los amigos. De qué estuvieron pensando, qué hicieron, cómo hicieron, o sea, es que es lo que les digo, o sea, nosotros dentro de la investigación, por ejemplo, cuando viene la gente y me dice, yo vi un perro negro, ok, te hago una entrevista profunda del día que lo viste. Y hoy me puedo dar cuenta si fue tu imaginación, fue parte de una sugestión, o si sí lo viste, y qué viste, ¿no? O si tu cerebro en un primer plano lo vio como un perro, puede haber visto una mancha que jamás tuvo forma, pero tu cerebro te mandó la indicación que es un perro. ¿Sí me explicó? Entonces, sí es como más profundo el asunto para justo no entrar en el asunto. Sí, es un perro negro, aguas. No, señores, están hablando con un investigador. ¿No? Y hablando de investigaciones que llevan años y tampoco se ha llegado a una conclusión, bueno, de lo que sabemos nosotros, a lo mejor tú tienes otra información. El monstruo del lago Ness, ¿qué onda con eso? El monstruo del lago Ness sí es, a mí mira, para hacer un recuento fue desde 1933. O sea, sí. Hacer un recuento histórico para que la gente sepa de dónde viene el concepto del Loch Ness fue en 1933. Y hubo una fotografía y sí hubo pues muchos fraudes fotográficos. Sí hubo cosas que también debo decirles algo antes del animal imposible de Loch Ness, pues la zona turística como esa zona pues no era visitada por nadie. Entonces sí puede caber una estrategia para mercadológica. Claro. Por ejemplo, hay un Loch Ness, por así decirlo, en Valle de Santiago, Guanajuato. O sea, hay una criatura que incluso tú vas a Valle de Santiago, Guanajuato, en México, para toda la gente que nos está escuchando y viendo, vayan a Guanajuato, a Valle de Santiago, y hay una historia parecida a Loch Ness, que estuvo en una de las lagunas de estos cráteres. Y está documentada y todo. No fue lo mismo, evidentemente, como el fenómeno de Nessie. Sí, de Nessie, bueno, lo último que medio que leí es que, ya sabes, científicos y todo dicen que se podía tratar de alguna tortuga desconocida y que puede ser como una especie que no se puede atrapar y estudiar como un tipo de tortugas que se quedaron como atrapadas cuando se hicieron los lagos y se quedaron endémicas y crecieron muchísimo. Ojo, hay muchos animales que la criptozoología los estudió en un inicio y le pasan el documento a los zoólogos y a los biólogos y ellos determinan y dicen, sí, ya está avalado. Ejemplo, voy a dar ejemplos, el celacanto. El celacanto es uno de los peces prehistóricos. Fueron encontrados hace algunos años en el mar Negro, si no mal recuerdo. El celacanto era un pez prehistórico enorme, con varias aletas y así, no estaba clasificado, pero un grupo de criptozoólogos fue el primero que lo descubrió. Entonces ahí pasa lo que platicábamos en otro podcast, pasa de ser como lo paranormal, de pasar de un
pues a lo mejor mitológico, a decir, no, pues ya lo vi, ya tengo un video, ya tengo aquí el esqueleto, sí existió, entonces deja de ser paranormal y pasa a ser ya algo, sí existe, ya se puede ser científicamente comprobado, entonces ya no es paranormal y ya pasa a las vistas de la zoología y ya tiene un nombre científico y todo el animal. Exacto, o sea, no nos olvidemos de estos conceptos, porque de repente decimos, pues todo lo imposible. No, pues, señores, o sea, de repente, por ejemplo, cuando hablamos de cosas súper imposibles como por ejemplo un unicornio, pues en algunas fotografías sí hubo fraudes del unicornio, pero hay animales que nacen y que les crece un cuerno aquí, y ese es un unicornio, y puede ser un animal común conocido por la biología y la zootecnia. O sea, con una malformación genética y por eso le creció el cuerno. Entonces, justo en esos temas, nosotros como investigadores, o al menos yo, mi agencia dice, no, gracias, no me meto. ¿Para qué le meto tiempo? Gracias, no. A la diferencia de un chupacabras que te lo encuentras de la forma que no lo estás buscando y que ves efectivamente personas afectadas con su venado muerto. ¿Qué onda? No, pero regresando, por ejemplo, al tema de unicornio, ¿no? O sea, también puede ser falta de conocimiento de esa época, ¿no? El unicornio, Pegaso, todos esos son historias de hace muchos siglos. Y, por ejemplo, en algunos casos se dice, no, es que no era unicornio, era que veían de lejos a un rinoceronte los primeros que fueron a África. Entonces le veían medio forma de caballo con un cuerno, una cosa así. Entonces, tal vez en algunos casos era falta de conocimiento y en algunos casos muy específicos tal vez era estafa, ¿no? Sí. Pues regresando al unicornio, en muchos casos te vendían, no, es que para hacer esa brujería, ese hechizo, necesitas un cuerno de unicornio y te cuesta miles y miles de millones en oro. Pues yo les puedo formar aquí una recomendación a toda la gente de mitos insólitos. Hay un gran libro que se llama Los 12.000 Grandes, es una saga y habla de inventores, ciencias exactas y demás. Hay uno que son los 12.000 exploradores y los exploradores lo platican así, evidentemente. Un ejemplo es el dragón de Komodo. El dragón de Komodo, antes de ser clasificado, se creía que eran dinosaurios. Y si tú ves al dragón de Komodo, es un dinosaurio. O sea, estás viendo un mini dinosaurio y que devora y destroza y hace y caza como un dinosaurio. Y es realmente un reptil, es un varano de enormes proporciones que su capacidad de matar es su saliva. Sí, que te llena de bacterias, ¿no? O sea, imagínense en un explorador, como dice Efraín, que no conoce ese animal en su país natal. Sí, pues cuántas aventuras, ¿no? La gente de la Edad Media y todo eso, pues todos sus libros están llenos de criaturas mitológicas, sí, había un calamar gigante y un kraken, y si está como dices... Y hay calamares gigantes. Sí. Ajá, por eso, pero entonces sí existen, pero entonces decían, entonces es un kraken que saca los tentáculos y tuve que pelear con él y mi barco casi entonces acaba siendo una criatura diabólica prácticamente que vive en el fondo del mar y se ensalzan muchísimo las historias cuando ves un animal que pocas veces se ve. Hay un documental muy bueno en Discovery para que lo busquen, que es de las sirenas, pero tiene un contexto sumamente científico. O sea, viene una teoría de la evolución de algunos seres humanos que pues, evidentemente los conocemos de la evolución. Algunos seres humanos poblaron ciertas tierras, eran nómadas o otros sedentarios, y otros les tocó una inundación. Y su teoría, que no está descabellada, o sea, que habla acerca de que un ser humano como tal pudo evolucionar a tal grado de vivir en el agua. O sea, está increíble, véanlo, es en Discovery, está buenísimo. Oye, por ejemplo, la sirena, que sí sería parte de la criptozoología, a pesar de tener mitad de cuerpo humano. Sí, tenía justo esa pregunta. ¿El minotauro también entra en lo mismo? Entra en lo mismo, pero el minotauro es como más concepto mitológico, porque el minotauro es como las clásicas fábulas de los héroes de la Grecia antigua. O sea, sí era como algo de fábula. Y por ejemplo, a ver, hay varios casos también cuando te metes a estudiar a todas estas criaturas que
tienen también una connotación religiosa muy fuerte, ¿no? Regresando al unicornio, algunos decían, es una connotación de Cristo porque solo es atraído por mujeres vírgenes, bla, bla, bla. Entonces, a lo mejor, muchos de estos que estamos diciendo que está comprobado que no existen, pero a lo mejor en una onda más, si lo estudias, tipo el código Da Vinci, simplemente están ejemplificando ciertos dioses, ciertas deidades de diferentes culturas. Mira, se los voy a poner como ejemplo acá de tu pregunta. Los aluches, ya hace rato estaban haciendo mofa de los aluches. Pues hay un glifo en el sureste mexicano donde los mayas plasman a los aluches. Y los mayas los ven como grandes sabios, grandes ingenieros. Y eso no, pues el INAH no te lo va a arrojar nunca, porque es una investigación más profunda. O sea, ¿por qué plasmaron? Eran entes enanos, eran de baja estatura, y le llamaban a los hombres perro, porque estaban peludos y tenían rabo. Sobre los aluches también yo estuve, he escuchado que podría ser también un poco de cuando llegaron piratas británicos a la zona del Caribe y ellos traían sus ideas de los duendes, del leprechaun y todo eso y de ahí se mezclaron. Perdóname, te tengo que corregir, mi queridísimo Zuli. Bueno, pues para eso estamos aquí, porque te digo, son cosas que he escuchado. Ya sé, pero ojo, ahí ya se está tergiversando la realidad de las cosas. Los aluxes o los aluches vienen de la cultura maya, pero mucho antes de la llegada de los españoles. O sea, no, nada que ver. Lo que se presume, y eso es una teoría que arrojaron los aztecas, los nuevos aztecas, ya mezcolanzados con la conquista, los mestizos, era de que en los barcos de la llegada de la conquista de América, no solamente trajeron enfermedad a los españoles y pandemias y demás, sino también venían duendes. Ahora, los duendes per se, la palabra duende es una palabra española que define dueño de casa. Por eso se le llama duende, porque es un ser que vive en la casa del ser humano. ¿Ah? Se quedaron de 6. Sí, pues, sí, y de los aluches, bueno, que estuve leyendo un rato, también vi que, bueno, ya me regañaste, ya sé que no son los piratas, pero que de esta mezcolanza de piratas con los mayas salió la palabra shark en inglés de tiburón, que porque, no, y eso sí lo leí, que porque la palabra, se dice shock o shauk, algo así, en maya, tiburón, y que ellos, como no habían visto tiburones, fueron con esa palabra y por eso le pusieron shark. Bueno, y hasta vi en un diccionario maya español y puse la palabra como se escribe shock y sí decía tiburón. Es que, bueno, si en analogía de la lengua, pues puedes definir un montón de cosas, pero yo por ejemplo, los aluches no son aluches, es haluche, maya. Ah, perdón que mi maya está un poco oxidado. No, yo entiendo perfecto porque justo por eso hago recalco que nosotros somos estudiosos. O sea, sí nos metemos a profundizar. Y esto de que si los haces enojar, sueltan como un aire y enfermedades y todo esto, ¿eso es también mito chafa? Ya es leyenda anecdotaria de la gente, del imaginario público. De eso que le rinden ofrenda, pero porque los originarios, incluso los lacandones, lo hacen. Pero que solo por 7 años y que después tenías que encerrar la ofrenda y dejar encerrado la lucha, que porque si después se salía hacía relajos. Eso ya alguien que se metió ayahuasca en ese lugar lo contó así. No, rola. Por ejemplo, los chaneques, se llaman chaneque coloquial folclóricamente, pues shaknekek. ¿Sí me explicó? O sea, sí tienen su contexto, pues bien de que aquellos, los antiguos, pues los veneraban. Y ojo, fíjense cómo se compara y cómo hay una similitud de hechos. Les hablé de Paracelso, el médico botánico suizo, que fue el primero que clasificó los elementales. Él los clasificó en 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. ¿Okay? Gnomos en la tierra, salamandras en el fuego, en el aire ondinas o hadas, y en el agua, en el agua ondinas, no, en el aire hadas, y en el agua ondinas o sélfides. Y él mismo
determina que él fue el primero que determina la palabra gnomo. Y gnomo para él es grignosko, en suizo antiguo. Y grignosko quiere decir hombre sabio. Corte A, los Shaknekes, sabios e ingenieros. Los Halushes, sabios e ingenieros. ¿Qué hubo? Entonces la gente chaparrita es sabia y ingeniera. No, hablando de las especies, porque es una especie, ojo. Muchos hablan de que son espíritus, no, es un ser vivo. Sí, es físico, sí, puedes tocarlo. Si te encontraras con uno, lo podrías tocar. Y hay dos, ¿Bernet? Pues creo que más bien nos vamos a tener que hacer un programa de los aluches y todo eso, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Entonces... Yo creo que ese es un buen punto de mitos insólitos. Es un tema y puedes hacer unas variantes increíbles. Por ejemplo, empezamos con Sasquatch, Pie Grande y Yeti, ¿no? Y vean la información, que evidentemente yo entiendo que la gente que es joven no lo busca así. No es como el Google en chingue y buscarlo, no. Bueno, el tío Google ya te dijo que Shark sí viene de la palabra maya, según el tío Google. Que ya ves. Ya con eso me corroboró. Pero tu fuente está, yo justo te iba a decir ahorita, Zuli, su fuente de seguro es internet. Claro. Mira, mi fuente. Vean este libro que dice Rumbo a lo desconocido. Rumbo a lo desconocido, de una saga maravillosa de Reader's Digest. Yo tengo las 3 que salieron en los 80s, en los 90s y en los 2000s. Esto tiene información documental. Esto. Bueno, entonces, como para cerrar un poco, ¿cuáles son las criaturas mitológicas que sí podrían ser las más viables a existir? Pues las estudiadas, hermano, las estudiadas y clasificadas. Los chupacabras, los pie grandes, con sus derivados. De hecho en el estudio chupacabras no es como tal chupacabras, le llaman depredador X. Ya en una clasificación real de estudio de investigadores, no es chupacabras, es depredador X. Las personas le ponen chupacabras pues porque evidentemente chupaban sus cabras, ¿no? Entonces, como le decían justo al unicornio, al rinoceronte, ¿no? Sí, pues le pones el nombre por lo que hace, ¿no? Por a lo que te remite. Claro. Y chupacabras, los nahuales no remite exactamente a criptozoología, sino es un poco más de investigación paranormal y otras cosas, otros animales que te pueden numerar bastante, el celacanto, la bestia esta de Loch Ness que remite a la criptozoología, ¿qué otra cosa? Las plantas carnívoras que en un primer momento eran alusivas a la literatura como comían humanos, la mandrágora, por ejemplo, entra dentro de la criptozoología y la mandrágora existe. Entonces, pero evidentemente el folclore medieval la hizo pues cernirse a lo hechicero, porque según era tirada por perros y gritaba la planta. Pero si tú ves el tubérculo de la mandrágora, tiene forma humana. Eso es lo que desafía a nosotros como investigadores. Decimos, ok, pero ¿por qué una forma humana? ¿Por qué? Y muchas, no una. Y hay hembra y macho en la mandrágora. Y hay mandrágoras en toda América y en toda Europa. Por ejemplo. Y el oso Nandi también estuve leyendo un poco de ese, que es como en África y también es como un oso que es como un tipo chupacabras, pero oso africano, que también dicen que es poco común porque es una zona de que no hay osos y que también la gente lo ha visto. Los Whopperfinger. Estos son los Whopperfinger, ya no hablé de estos. O los Bongi, como le llaman. Los Whopperfinger incluso están dentro de las postales, de timbres postales de ciertos países escandinavos y europeos. ¿Por qué los Whopperfinger? Porque según estos son animales imposibles que se fusionan entre sí en las noches mágicas de San Juan, de la noche de San Juan del 24 de junio. ¿Qué es lo que les digo? Pues todo este estudio que yo tengo, pues es porque pues, he pasado por ahí, me he metido de lleno y saber qué onda con la tradición de la noche de San Juan en España, porque es uno de los aquelarres más importantes del año. Sí, porque es quema de fogatas, ¿no? Hay como fuegos, hacen como hogueras y cosas de estas, ¿no? Y hay otros animales, hay otro libro precioso, no lo van a encontrar en Google. Busquen mejor en Google dónde comprar la enciclopedia de los monstruos.
de Daniel Cohen. La editorial Sedición, es una traducción y es muy buena. Y ahí van a ver desde El gato negro de Kilaki, desde el Yacalope. El Yacalope es un conejo con astas de venado. O sea, hay un montón de cosas de información. La falsa creencia del fraude de las sirenas, de pescados unidos con cuerpos de mono, ¿no? O sea, sí es muy vasto, pero también hay mucho fraude. Evidentemente por eso está denigrado. Muy bien. Creo que sí nos vamos a tener que alargar un par de programas más en este tema porque sí hay mucho de qué hablar y no sé ustedes, pero ya me dio hambre y tanto de hablar de chupacabras, voy a ir a los taquitos de chupacabras que están aquí cerca. Sí, son muy buenos, muy buenos. Nada más cómete tu Pepto antes porque siempre como que retumban. Bueno, entonces, este es solamente un tema de criptozoología, pero podemos ir tocando varios temas. Entonces, toda la gente que nos está escuchando, síganos en las redes sociales. ¿Cómo? Mitos Insólitos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Tenemos ya también grupo en Facebook, entonces nos pueden escuchar también en sus plataformas de audio favoritas y síganos aquí escuchando. Oigan, ¿y qué creen? Ya van varios fans del antiguo podcast que me están diciendo que ya lo están escuchando en Spotify. Perfecto, pues ahí síganos. Todas las semanas tenemos un tema nuevo. Listo, señores, yo les agradezco la atención y por supuesto que vengan a aprender. Yo siempre les voy a decir así, si quieres averiguar más a fondo, salte del recreo y métete a las aulas. Gracias. Órales. Luego. Dale, bye. Gracias.